Bien, señores, acabamos de pedir a Domingo Ramos y a Danilo Severino, pero ellos nos han entregado algo que podemos unirlo. Ya Ramón Santos y, y Emilio Olivo están con nosotros y quisiéramos hacer esa reflexión. Miren, esa lista la hizo la AMPA, la Asociación Dominicana, cuando ganó Hipólito. Eligio Jaque y Hipólito Mejía se llevaron toda esa gente. Y en el 2004 sucedió totalmente contrario. Entonces, la gente de Leonel se llevaron a todo lo del PRD. Y eso es una situación que se repite y es una lucha que tiene la AMPA. Dice Ramón que aquí hay gente que hay que ponerle casi el nombre de ellos a la AMPA. Tenemos la época de aquel famoso san cristobalense, Tito, tenemos la época de Juan Rosario, y ahora tenemos... Y Ramón Almanza. Ramón Almanza, sí, pero tenemos también el caso ya de Danilo, que rompió todos los récords, porque sí, ya él tiene 3 directivas. Y los padres de la patria de la... Quería decir eso, pero quiero añadir esto, porque va a ser motivo de muchas repeticiones, y es que tienen que entender que el gobierno actual es producto de una coalición, y la situación que tiene el presidente frente a un Consejo de Estado que él preside es muy difícil, porque tiene que buscarle trabajo a una mayoría que hizo un 52% contra un 37%, que si Leonel Fernández no se lleva un pedazo, si la sociedad civil no logra que toda la oposición se uniera, si el sector externo no fuera tan fuerte, de modo que a otra cosa, los compromisos, porque eso nunca se habla de los compromisos económicos que hacen los candidatos, todos. Aquí hubo una época que un empresario daba unos cuartos si le ponía un director de aduana. Y aquí había empresarios evasores que si no le daban unos cuartos, le pusieran al director de impuestos internos. Esa época se superó hace mucho, pero así era. Y hablaba con Emilio Olivo de que también hay otro problema, es que las personas tenemos la tendencia de que no nos gusta que nos digan las verdades, se niegan a oír verdades. Entonces, cuando alguien viene y se la dice, tampoco van y responden, porque Faña estuvo la semana pasada y Danilo vino ahora y lo desmintió. Usted puede estar seguro que Faña viene a contestarle, seguro, pero el que calla otorga. Entonces, esa costumbre de no escuchar es lo que nosotros estamos confrontando. No me gusta lo que dice este señor de los Estados Unidos. Hay un dominicano ausente que cuando uno habla de que la sociedad civil dominicana nunca han rechazado la injerencia, se ofende, pero se ofende porque él entiende que en el mundo eso hay que respetarlo y que todo lo otro es basura, porque él es rajatabla y no es que se esté beneficiando, porque él es un ciudadano normal allá, pero es un defensor de eso. No dudo que sea de Trump. La otra es el que localmente sigue a un líder por algún interés, no quiere que le digan nada a ese líder. Ya le hablamos del metro y de Sunland. Todas las monedas tienen 2 caras. Hay la verdad y la mentira.
pero donde más se confunden es cuando usted le corta la cabeza a la verdad y le corta la cabeza a la mentira y la cambia. Entonces ya usted tiene un monstruo, porque no sabe ni quién es la verdad ni quién es la mentira. Señores, vamos a conversar con Emilio Olivo. Emilio Olivo, la semana pasada dijimos que había sectores que por intereses particulares no se tocaban. Y yo he hecho una agenda, a veces se la preguntamos a un solo invitado, pero vamos a ver si la desarrollamos con Emilio. Cada semana a ver si cogemos cada una. Y unas son, por ejemplo, el tema de si el país es autosuficiente. No. Tenemos un 60% aproximadamente de producción, es en promedio. Más. Y un 40% que importamos. Pero a veces algunos piensan que es al revés. Porque cuando se habla del pollo, el pollo autosuficiente, sí, pero el pollo, lo que se come importado entero. Casi. Entonces, hay algunas cosas que hay que aclarar. La otra es posible convertir el Valle de la Vega Real en una tecnología de arroz más eficiente que la que tenemos, que es muy avanzada, y usar alguna parte de esa agua en otro cultivo. Ese es otro tema. Otro tema es los intereses de los importadores influyen mucho en los precios o los intereses de los especuladores o de los intermediarios. Ese mecanismo no lo resisten. Nosotros tenemos un ejemplo. Miren, cuando en el 90 nosotros hicimos una campaña pro productos nacionales. Y en ese momento había una empresa que, por cierto, la segunda persona de esa empresa era como un hermano de nosotros. Ya esa empresa murió el presidente y murió el amigo. Se trata de la gente que representaban la leche Milex. Y usted sabe que jamás esa gente, después de esa posición que fijamos, ha colocado una sola cuña en este espacio en 30 años, por esa posición que nosotros dijimos, que se prefiera la leche nacional a la leche importada. Y eso no lo guardaron hasta sus descendientes. Sí, es así. Los intereses. Hoy yo quisiera que Emilio nos diga si realmente la conversión, por ejemplo, el Valle de San Juan, yo tenía desde chiquito que ahí se sembraba maní en las matas y habichuela en San Juan. Y ahora vino el gobierno y habló de Danilo y habló de la reconversión del valle. Oye, por una cosa que estaba funcionando la van a reconvertir. Sí, porque se puede hacer más eficiente el Valle de San Juan. Porque van a sembrar una foresta en Elías Piña y otra en Hondo Valle, etcétera. Emilio, realmente la conversión del Valle de San Juan y la inducción de dedicar alguna tierra del Valle de la Vega Real a otros cultivos, ¿es posible y es recomendable o es mejor que estemos como éramos antes? Bueno, doctor Jacín, como usted ha hablado de que la importancia de hacer cierta reconversión, permítame brevemente y casi riéndome. Yo soy Emilio Armando Olivo Ponce de León. Aclaro eso, porque todavía hay gente que cree que tú eres el director del IAD. Que yo fui el director del IAD por tantos años, y lo bueno y lo malo, que es mi primo querido, se le pega a uno, y inclusive a los mismos gremios, que en una ocasión llegaron a tener pancartas públicas diciendo que Emilio Olivo tal cosa. Miren, señores, la sanguinidad, eso tiene algo que ver. ¿Cómo se llama el del IAD? Emilio Antonio Toribio Olivo. Y tú eres Emilio Emilio Armando Olivo Ponce de León, que no somos primos hermanos, hasta el mismo yo quiero decir una cosa, él no usa mucho el Ponce de León porque luce noble, sí, ¿verdad? Parece una, pero va a tener que usar Ponce de León porque es verdad, lo confunden mucho. Que tampoco le voy a decir una cosa. Y Emilio A también. Y le voy a decir una cosa,
con el perdón del honorable AMPA y de Faña, Emilio hizo un buen trabajo en titulación de tierra. Sí. Está bien. No, y Tanto que, es así que yo veo que el presidente está entregando títulos y yo me pregunto, yo he hecho deslinde y me cogen 8 meses. ¿Cómo es que en 2 meses el gobierno de Faña ha conseguido título en 2 meses? No es que estaban listos. sí, pero es que esas son situaciones de la continuidad del Estado que hemos perdido. Y terminando Sí. la parte mía, doctor, todo conviene. Cuando yo he ido a Florida, a Estados Unidos, a hacer algunas negociaciones y he tenido que utilizar mi nombre, se me alaba por ser Ponce de León. Y hay una anécdota. Yo fui el repoblador de los cerdos, bueno, no yo, se hizo en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Después me tocó a mí ir a Florida a buscar estirpes nativas para tratar de mejorar las estirpes de los cerdos en el país. Y me dice a mí como anecdotaria el decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UFL en Gainesville, pero ve qué coincidencia del mundo. Un Ponce de León trajo los cerdos a América y un Ponce de León, de donde lo vino a traer República Dominicana, lo trajo, se lo va a llevar República Dominicana. Vamos a su pregunta, doctor. Sí, la reconversión de los valles dominicanos y de la agropecuaria dominicana es parte de la temática que nosotros, los profesionales, los políticos, Son el de Constanza, el de San Juan y el de la Vega Real. cualquier valle Sí. de este país, cualquier área debería ser reconvertida a realidades. La reconversión que hizo Trujillo con algunas zonas y se estimularon de producir arroz a donde había cacao, en tierras que eran maravillosas para cacao. Y Mao es un valle. Bueno, Mao tiene zonas de valle. Bueno, por ejemplo, un caso. Sí. ¿Sabía usted, eso cuando el doctor Sheck, en paz descanse, trabajaba en investigación de ajo? En la investigación que se hizo en Boca de Mao, se producían hasta 12 y 3 y 15 quintales de ajo. ¿Dónde está eso? Boca de Mao, la estación experimental, cuando usted coge de Esperanza hacia Mao por la carretera sí, interna, sí. ahí está la estación experimental. Ahí lo que había era caña. Ahí se convirtió Esperanza, luego sí. Exactamente. Pero esa zona de ahí es una planicie, porque Valle, Y ahí se sembró ajo. la investigación que hizo la misión de Taiwán demostró que se podía producir, pero los intereses, como usted decía ahorita, los benditos intereses que no se rompen, llevaron al país a no bajar la producción de ajo del Valle de Constanza a otros lugares. Pero si ahí en la Boca de Mao, que usted dice, tiene un clima prácticamente igual que el de Asua y el de Montecristi, ¿por qué el ajo entonces es en Constanza que se reproduce bien? Le estoy usando la palabra que usted mismo ha destacado. La gente no quiere oír Lo que no le conviene. porque no le conviene. Los intereses históricos de la economía dominicana en el sector agroalimentario, gran parte han dependido de intereses de importación y cosas así. Porque yo le voy a decirte un caso. Yo quiero mucho a Faña, fue mi alumno y soy asesor de él honorífico. Ahora, él habló en este programa la semana pasada, coincidencialmente, de ajo, que van a mandar gente a China. Pero ven acá, en Cuba se está produciendo 20 y 22 quintales de ajo. 20 a 22 Por tarea. quintales por tarea en el invierno. Porque el ajo necesita una climatología diferente, no es para todo el año. Y sin embargo, nosotros, zonas arroceras, digamos Jicomé, o el mismo caso de Boca de Mao, donde aparezcan 10.000 tareas que se pueden convertir a la siembra de ajo en República Dominicana, porque la variedad que se sembró cuando Che, en los años 70 y tanto, casi 80, ha variado mucho. Sí, pero mira, una de las cosas que yo quiero cuidarte es que no nos pongan la etiqueta de teórico. Olivo, el Valle de la Vega Real, el arroz desde La Vega hasta Nagua, Cotuí, todo ese valle que está ahí, irrigado por el Nizao y la otra presa. Contéstame, ¿qué tú harías o la dejarías así? ¿Qué se podría recomendar? Hace años se comenzó un programa de nivelación de terreno para eficientizar. ¿Está nivelado eso? No todo,
pero para eficientizar el agua. También se pusieron los aglipos para desaguar en la parte baja, porque el valle del Cibao Oriental es amplio, desemboca en la bahía de Samaná, Sí. donde en Barracote y todas esas zonas de ahí son zonas muy buenas. Ahora bien, ¿cuál es el promedio de producción en zonas arroceras que deben ser reconvertidas? Porque también, y a la gente no le gusta que se le diga, yo fui arrocero, uno de los cultivos más bellos y más importantes para este país. Pero cuando usted coge y le dice a algunos arroceros que tienen que reconvertirse ellos mismos, no lo quieren entender. Entonces, donde usted consigue 3 fanegas de arroz, no importa que sea de 100 o de 110 kilos de cosecha, y usted puede producir el doble sabiendo utilizar los terrenos y las épocas, porque es otra cosa. Sí, pero dijiste algo ahí, tengo que darle para atrás. Reconvertirse ellos mismos, es decir, que eso no tiene que ser iniciativa del gobierno. Mire, el Estado, donde Yo estaba hasta que se murió el otro día. Yo tuve 20 años hablando con Paulín todos los años, ¿verdad? Desde que tú estabas aquí la primera Más de vez 20. con su proyecto agrario, arroz, 20 años, 25. Sí, porque el arroz fue parte de lo que aseguraba la venta. Ah, que está seguro de la venta. Está segura la venta. Entonces todo el mundo quiere producir. Hoy en día la producción de cacao es 2 veces más productiva. en términos económicos y agroforestal para el país. Por eso se debe que inversionistas, es decir, de grandes áreas, están sembrando cacao en Cotuí. Y en muchos sitios del Bajo Yuna, donde por asunto de no control de las inundaciones, porque tanto la presa de Rincón como la presa de Atillo y cualquier otra que pueda surgir ahí, va a afectar, porque también tenemos que aprender a manejar las aguas. Y hay mucha agua que usa el arroz. El arroz es una gramínea que utiliza poca agua. Yo tenía muy buena producción con bombeo, porque no es el herbicida más barato que hay, es el agua en las plantaciones de arroz. Lamentablemente, son realidades. Entonces, prefieren lavarlo. No, prefieren mantenerlo inundado, para controlar con esa película de agua que hay las malezas que puedan surgir. Entonces es una de las razones, porque de todas las gramíneas, paradójicamente, el maíz consume más agua para producir 1 libra de maíz que lo que produce en el arroz. Dime una cosa, el arroz es 100% autosuficiente si no tienen componentes de divisa. Si nosotros no tiene componentes de divisa, todo. Tiene. Y el mundo entero. No, pero yo quiero saber el arroz porque tengo que ir por partes. Sí, el arroz tiene componentes porque de divisa. es el producto que más tarea tiene en este país. Sí, porque y el que en San más, Juan tiene arroz, y el que más en emplea, Agua tiene arroz. y el que más emplea, y el que más dinero consume de la economía, el que más genera Háblame empleo. de la divisa, consume divisa. Sí, y herbicidas que no se fabrican aquí. Ajá. Fertilizantes que se ensamblan aquí también, porque las materias vienen de fuera. Una serie de las maquinarias y el uso de las maquinarias y todo eso. Ahora, el porcentaje del arroz de bienes importados es menor si producimos nosotros aquí eficientemente, porque aquí habemos técnicos y hay mucha capacidad de poder producir eficientemente. Ahora, ¿qué pasó? Recuérdese usted que ha mencionado y mencionó ahorita cosas del pasado en otro sector. Cuando las leyes agrarias de Balaguer, que no la voy a discutir ahora, se comenzó a justificar la existencia de arroceros y de la reforma agraria que producía y todavía produce como un 50% del arroz de este país. Y se hizo un proteccionismo al arroz, que lo que hizo fue que en vez de proteger, hizo que el arroz fuera menos eficiente. Ahora, yo no estoy en desacuerdo en la colectivización. Bien hecha o mal hecha es otra cosa. Emilio, pero hay algo que saltamos. Cuando tú dijiste cacao, que yo dije Cotuí, la pregunta es, el resto de la tierra que usted pueda usar de arroz, ¿en qué tú la usarías? Vamos a poner ejemplo. Víveres. Vamos a poner el ejemplo. Yo puedo seguir produciendo el arroz en cosecha y retoño. Sí. No me voy ni a bitoño. A la tercera. Y ni tampoco a convertir a doble cosecha de arroz. En el invierno, usted puede reconvertir y producir algunos bienes.
Algunas personas dicen, lo que pasa es que si tú coges y siembras, por ejemplo, en algunas zonas, cierta cantidad, va a crear un excedente. Y usted sabe que, porque lo conoce como sanjuanero y esa zona, usted puede producir en el Valle de San Juan de la Maguana, en las Matas de Fafán o en los valles que existen en Elías Piña y en otros lugares del país, toda la cebolla que aquí se necesita. Muy bien, pero ¿por qué un valle que daba las habichuelas del país lo vamos a reconvertir? Lo primero que tenemos nosotros que entender lo que es reconversión. Pero coger una tierra que tenga un uso y darle otro. No necesariamente es eso. No es eso. Es mentalmente nosotros entender que el mundo está globalizado, que el mundo ya debe cambiar. Doctor, si en la sociedad usted puede producir un bien y sustituir importaciones, usted tiene que hablar seriamente de la sustitución de importaciones. Porque usted, autosuficiencia alimentaria, exportación o dejar de importar, usted no va a hacer como país. Lo que pasa es lo siguiente, mira, nosotros quizás no seamos expertos en nada y el programa a nosotros, en vez de nosotros aportar algo, hemos recibido beneficios de conocimiento que han venido aquí. Si tú le das seguimiento a la revista, ves que nosotros insistimos mucho en algo que tú conoces, porque yo sé que tú tienes cultura en otras áreas, que son el tema que se está discutiendo, las 3 causales del aborto. Dice, ¿qué coño tiene que ver las 3 causales del aborto con la agropecuaria? Mucho, porque lo que están imponiendo las reglas de control natal en el mundo, lo que alegan es que vamos pronto a tener 8.000 millones y dentro de 10 años 10.000 millones, y esas son bocas que hay que alimentar. Y yo por lo menos, como no puedo controlar el mundo, lo que me gustaría es que los 20 millones que tenemos, porque tenemos 20 millones que estamos alimentando, y el que crea que no es así, que se ponga la pila, los 20 millones que tenemos y los 40 que vamos a tener en 10 o 15 años, yo quiero que por lo menos esa comida se produzca aquí. Y es todo esto que usted ve que nosotros estamos hablando, es para que por lo menos los abortos lo hagan donde la honorable progenitora de los Doctor, que inventaron eso. ¿Verdad que usted y yo coincidimos, y no tenemos que coincidir en todo, y no coincidimos en todo, No, por seguro cierto, que no. en algo muy sencillo? ¿Quiénes han dominado y han tratado de dominar el mundo de una manera u otra? Los militares, los factores económicos y los factores religiosos. Esos son los que han Y dominado se el mundo. combinan. Ya los militares pasaron a otros. Y ahora son Depende. los banqueros. Porque hay gobiernos en el mundo, abiertamente, y siempre lo han existido, que son militares y religiosos. Yo no soy un activista religioso, pero voy a hacerte un caso, y yo sé que a mucha gente no le va a agradar. Los religiosos deben dejar que sus seguidores religiosos decidan las 3 causales para ellos. Sí. Pero dejen que los otros que no son religiosos y que quieren libertad, y uso la palabra libertad, porque lo primero que no quieren libertad en el mundo son los religiosos. Aquí habemos muchos hasta... Pero aquí siempre ha sido así. No, doctor. Óyeme, aquí siempre... ¿Cuándo tú viste aquí un médico preso por un aborto antes de toda esta pendejada? Y aquí se hacían abortos a diestra y siniestra todo el día. Sí, pero las religiones en el mundo... Es más, cuando una hija de María le salía preñada al sacerdote, la mandaba a hacer el aborto y nadie se enteraba de nada. Dejémonos de pendejada. Entonces, esto de ahora es institucionalizar el control, que ya eso es más difícil. Yo discrepo de eso. Yo estoy de acuerdo contigo, que dejemos a todo el mundo hacer lo que le dé la gana. Yo discrepo de usted y nos vamos entonces al sector agroalimentario. Vamos a darle comida a los que están vivos. Yo voy a ese sector porque, mire, si nosotros no controlamos... ¿Y tú fuiste un gran arrocero? ¿Quién? Tú fuiste un arrocero. De los pocos que con mucho fracasó por razones que no vienen al ¿Por qué caso. dejaste eso? ¿A tú te parece a Capeto, que era un arrocero? Yo tuve también? que vender mi propiedad y eso es una historia interesante. Pero las leyes agrarias fue que te No, fundieron. en absoluto. Fue muy personal. Sí, que no es el tema. Entonces, volviendo al caso de la producción agroalimentaria y la isla,
Vamos a manejarlo de esa manera. Doctor, si usted no reduce la población en nuestros queridos países, entre ellos República Dominicana, programándola, porque lo que pasa es que el crecimiento poblacional no es maltusiano, no es aritmético, no es geométrico, no es lo que usted quiera, como discuten algunos teóricos. Si a Haití usted le saca 500,000, se lo exporta a otros países todos los años, va a estimular que nazcan 700,000 por razones culturales y por razones de sociedad y de sociología. Ahora, si nosotros programamos eso, podemos producir más. Y le voy a poner un ejemplo, retomando decisiones. Aquí se importan 80 millones de dólares en bienes acuícolas. ¿En qué? Bienes acuícolas. Sea langosta, sean camarones, sea bacalao, sea... Y pescado también. Claro, y pescado. Pero si nosotros, da vergüenza, nosotros estamos importando varios millones de dólares de tilapia que podemos producirla hoy en día diferente. Cuando introdujimos a través del CIEMPA en el año 77, ayuda canadiense, la cajicultura, la cría de peces en caja, doctor, nosotros no desconocíamos esa tecnología, pero tampoco conocíamos el uso de la geomembrana para la producción de peces. Pero nuestros ancestros, los nativos nuestros, cuando llegaron los españoles, encontraron que ellos tenían la manera de arriar peces y le hacían... Y yo no debo ver una contradicción tuya en que en el mar está la comida del doble de lo que tenemos de gente aquí. Bueno, siempre se ha dicho en el mundo del sector agroalimentario de que desconocemos más de la tierra que del espacio y que desconocemos menos del mar, de lo que el mar nos puede dar de utilidad a nosotros. Ahora, la acuicultura se refiere más que nada, o la acuacultura, a aguas de interior. Y la maricultura, a el cultivo de los peces o cría de los peces en el mar. Sin embargo, nosotros pudiéramos estar hoy siendo exportadores netos de tilapias, doctor. Sí, pero Emilio, otro problema que yo no he podido resolver en mi cabeza. La proteína del pollo es la más barata. La proteína de la tilapia es la más barata. Pero las dos, ¿con qué se alimentan? Depende. Con lo mismo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué darle maíz al pollo para que la convierta en proteína? ¿Y por qué darle a los peces de acuicultura la proteína, la soya y el maíz? Y no la consumimos el humano y nos evitamos ese intermediario alimenticio. Sí, no comemos el maíz y la soya y se acabó el problema. ¿De qué tú te ríes? De realidad. Vamos a quitar es un intermediario alimenticio. Sí. Vamos a comer y así no tenemos que bregar con esas dos cosas. Pero eso es verdad, eso no es mentira. Ahora, entonces sembramos soya y maíz en el Valle de la Vega Real. ¿Podemos nosotros reconvertir todo? Vamos a ser realistas. Mire, los cereales... Porque eso de que usted una vez cogió, usted era de lo que estaba en eso, de que cambiar los hábitos. Nosotros no vamos a cambiar hábitos de arroz, habichuela y carne, y los que nacen hoy son computadoras y se meten su arroz, habichuela y carne. Doctor, en la sociología rural y urbana de los diferentes países, y República Dominicana no se excluye, y los que tenemos más de 50 años de edad, usted, Fifi y yo, recordamos cómo se reconvirtió aquí el uso del espagueti y cómo se reconvirtió el uso del pollo de granja. ¿Y cómo fue que llegó la pasta aquí, que hoy es un alimento? Inclusive ayer me brindaron unos espaguetis. ¿Sabe de qué estaba rodeado el espagueti? De totones. Sí, pero las pastas, usted recordará que en los años 50, que es a donde yo puedo recordar un poco, era comida gourmet para los domingos. Y el pollo también. Y el pollo, aunque fuera criollo. Pues era los domingos. Usted sabe que nosotros éramos exportadores netos, y eso lo narro yo en mi libro, Historia de la Producción Agropecuaria Dominicana. Nosotros fuimos exportadores netos de pollos hacia Puerto Rico, lo hacía el papá de Juan Bosch. Y usted sabe que nosotros exportábamos maíz hacia Estados Unidos. Entonces, esa reconversión nosotros tenemos que entenderla como mentalidad generalizada, como Estado, gobierno, productores, consumidores, uniendo voluntades. Los mismos gremios entendiendo que tenemos que también diversificar la producción y reingeniería profesional y técnica para entrar en la cosa. El mundo ha cambiado. Mira, tú tienes que leerme la taza en muchas cosas. Se acaba de ir la AMPA
y la AMPA es el técnico del campo. Pero hay uno que nosotros un día vamos a tener que hablar, o hablamos después de la pausa, y es la mano de obra del campo. Yo recuerdo que el hombre salía y producía su comida en su conuco, ¿verdad? Sí. Cuando éramos 1,5 millones de habitantes. Ahora, después se complicó todo, pero ese hombre se fue para la ciudad, o se compró un motoconcho. ¿O se murió? Y nosotros hicimos un trabajo a la muerte de Trujillo, un tiempo después. ¿Usted sabe lo que quería el campesino dominicano o la persona de origen campesino? Tú dices, ¿quién es de origen campesino? Los militares eran de origen campesino en esa época. Usted sabe las tres cosas las tres causales que quería el dominicano en el campo. Un revólver, una licencia de conducir y coger para la capital. Esos eran sus tres objetivos, ¿verdad? Esa es la juventud de la frontera. Yo recuerdo era que soñaba. que una vez el director de las rentas internas me llamó, era amigo mío, se llamaba Jorge Martínez Lavandier. Jorgito me llamó, me dijo, Jorgito, hazme un favor. Tú estás en el Padre Villini, hazme el favor, coge el consultorio donde se examinan los aspirantes a licencia de primera vez, que ahí era que pedían el tápate un ojo y tápate otro. Y digo, ¿y qué pasa? Dice, examíname esa gente porque hay mucha gente allá afuera. Digo, ¿y el doctor? Dice, pero ese doctor acaba de arrancarle una cadena a un campesino por un certificado médico que el hombre no sabía leer, y le arrancó la cadena. Dijo, no, si tú me das esto, te firma. Entonces, ese problema yo quiero que tú me digas, ¿quién es el beneficiario del trabajo del campo? Si ya es un hecho eso. Mire, vamos a hacer una pausa.